Joseph Pistone no era solo un hombre nacido en una vida normal. Era un hombre destinado a romper moldes. Nacido el 17 de septiembre de 1939 en Pensilvania, Joseph tenía una ascendencia arraigada en la dura historia de Sicilia y Calabria, tierras impregnadas de un legado de grandeza y violencia. Desde que aprendió a caminar, Joseph comprendió el lenguaje de la calle, donde sobrevivir significaba navegar por el caos de su barrio con mayor agudeza que la mayoría. Sin embargo, había algo diferente en él, una atracción por el orden, un anhelo de justicia. Mientras que muchos a su alrededor veían el mundo criminal como inevitable, Joseph se sentía atraído por la ley. Y a diferencia de los demás, no solo soñaba con una vida mejor, sino que se preparaba para ella. Pero la vida, como suele suceder, lo llevó por caminos inesperados. Después de la preparatoria, Joseph se dedicó al baloncesto, una forma de escapar del agobio de su entorno. Aunque nunca soñó con llegar a la NBA, el baloncesto le ofreció un boleto a la universidad, un mundo muy alejado de las calles ásperas que lo habían definido. La universidad fue donde, por primera vez, comprendió su verdadera vocación. El submundo criminal, un espectro que atormentó su infancia, no le bastaba con observarlo. Quería convertirse en su antítesis. Quería ser el hombre que lo derribara. Para su último año, mientras otros perseguían sueños tradicionales, la visión de Joseph seguía siendo única. Quería servir, estar en primera línea de las fuerzas del orden. Un amigo lo animó a presentar el examen de ingreso a la policía. Reticente al principio, finalmente aceptó, aprobando las pruebas con facilidad. Sin embargo, el destino aún no estaba listo para que llevara una placa. Irónicamente, justo cuando parecía que ingresaría en la policía local, el jefe de policía cambió de opinión. Ese momento marcó el comienzo de algo más grande, algo que pronto lo llevaría al límite del peligro, el sacrificio y la ambigüedad moral. Mientras otros aceptaban vidas normales, Joseph siguió adelante, enseñando ciencias sociales y viviendo en paz en las afueras con su esposa y sus 2 hijas. Sin embargo, la atracción por el FBI nunca desapareció del todo. Un encuentro casual con un amigo de la inteligencia naval reavivó esa pasión. Este amigo lo introdujo al mundo de las investigaciones de delitos navales, donde Joseph comenzaría a perfeccionar sus habilidades en el arte del trabajo encubierto. No tardó mucho en que el propio FBI lo llamara. El sueño que había albergado desde la infancia finalmente se había hecho realidad. En 1969, Joseph Pistone se convirtió en agente del FBI, dejando atrás la vida que una vez conoció. Sus primeras misiones fueron las típicas de un recién llegado: rastrear fugitivos, lidiar con robos y desmantelar redes de juego. Sin embargo, Joseph no era un agente cualquiera. Tenía un don, una conexión natural con la calle, una capacidad para conectar con la gente que pocos poseían. Fue precisamente este don el que pronto lo vería envuelto en una operación tan profunda y peligrosa que consumiría toda su existencia. Corría el año 1974, cuando Joseph se encontraba en Nueva York, el corazón palpitante del crimen y el caos. El FBI empezaba a poner la mira en la mafia, las 5 familias que dominaban el submundo. Durante años, estas familias fueron intocables, una fortaleza infranqueable. La mafia no era solo un grupo de criminales, era una institución, con sus propias leyes, su propio código. Y nadie había sido capaz de infiltrarse en ella. El FBI tenía que correr un riesgo, uno peligroso. Necesitaban a Mi'kmaq, alguien que pudiera mimetizarse con las sombras, alguien que pudiera ser a la vez depredador y presa. Joseph Pistone era ese hombre. Su misión:
infiltrarse en la mafia, convertirse en uno de ellos. Pero la mafia no era una simple banda criminal. Eran una familia, una unidad letal y muy unida que exigía lealtad inquebrantable. Para ganarse su confianza, Joseph tendría que dejarlo todo atrás. Su verdadera identidad desaparecería. Se convertiría en Donnie Brasco, un nombre que infundiría miedo en los corazones de los criminales de todo Nueva York. Pero Donnie no era un criminal común. No se limitaba a fingir ser uno de ellos. Viviría sus vidas, respiraría su aire, recorrería su peligroso camino. Y al hacerlo, se arriesgaría a perderlo todo. Su carrera, su familia, su alma. Sus primeros pasos fueron sutiles. No bastaba con aparecer y empezar a causar problemas. Tenía que hacerse invisible, pasar desapercibido, formar parte del escenario. Empezó frecuentando lugares frecuentados por delincuentes de bajo perfil. Bares, restaurantes y clubes nocturnos en el corazón del Bajo Manhattan. Al principio, Joseph, ahora Donnie, no buscaba impresionar. Intentaba ser invisible. Solo tenía que mimetizarse, dejar que los delincuentes se acostumbraran a verlo, hacerles creer que era uno de los suyos. Pasó 2 meses observando, escuchando y aprendiendo. Donnie no solo necesitaba ser visto, necesitaba que se confiara en él. Poco a poco, empezó a forjar conexiones, a hacer conocidos, a hacerse amigo de gente que más tarde lo arrastraría a las redes de la mafia. Marty, un camarero sin vínculos directos con la mafia, se convirtió en su primer aliado. A través de Marty, Donnie conoció a gente de mayor jerarquía. Cuanto más se adentraba Donnie, más complejo se volvía todo. Las fronteras entre su verdadera identidad y la que se había forjado empezaban a difuminarse. Y entonces llegó el siguiente paso: la traición. A medida que se adentraba más en el mundo de la mafia, Donnie tuvo que tomar decisiones que desafiarían su moral. Estaba jugando un juego peligroso, uno donde lo que estaba en juego no era solo su carrera, sino su vida. Cada vez que hacía un movimiento, tenía que preguntarse: ¿hasta dónde llegaría para acabar con la mafia? ¿Cuánto perdería de sí mismo en el proceso? Su ingreso a la familia Colombo fue solo el comienzo. Pero fue solo cuando conoció a Marty y a otros socios de la familia Colombo que Donnie empezó a ganarse su confianza. Con cada copa, con cada conversación, la imagen de Donnie como estafador de poca monta se fortalecía, se volvía más creíble. Ya no era un recién llegado, se estaba convirtiendo en parte de la familia. En 1977 comenzó el siguiente capítulo de la infiltración de Donnie. Un club nocturno de Brooklyn se convirtió en su campo de pruebas. Allí conoció a Gilly Greco, miembro de la familia Colombo, quien más tarde se convertiría en su puerta de entrada a las altas esferas de la mafia. Con cada amistad, cada apuesta, Donnie consolidaba su lugar en un mundo que jamás perdonaba la debilidad. Pero el precio era alto. Para entonces, ya no solo fingía ser un criminal, sino que se estaba convirtiendo en uno. Y la pregunta se cernía sobre él: ¿cuánto quedaría de Donnie para cuando acabara con la mafia? Cada movimiento de Joseph Pistone se sentía como caminar sobre el filo de una navaja. Como Donnie Brasco, su vida ya no le pertenecía. Se había convertido en un juego de supervivencia, un peligroso equilibrio donde cada sonrisa, cada gesto, cada apretón de manos cargaba con el peso de su misión y de su posible muerte. Había dejado atrás el mundo que conocía, el mundo de su esposa e hijos, para unirse a una familia diferente, una familia que lo mataría sin dudarlo si alguna vez descubría la verdad. Pero ya no había vuelta atrás. Cuanto más se adentraba, más tenía que desprenderse del hombre que una vez fue. Para 1977,
Donnie ya no era un simple forastero en el submundo. Se estaba convirtiendo en un elemento fijo. Las oscuras calles de Nueva York, antes desconocidas y amenazantes, empezaban a sentirse como su hogar. Pero este no era el hogar de la lealtad y la hermandad. Este era el hogar de la traición, la violencia y la crueldad, donde la confianza se compraba con sangre y la lealtad no significaba nada a menos que estuviera respaldada por un arma. Cada noche, Donnie se hundía más en las sombras, un observador silencioso, un compañero de confianza y, sobre todo, un hombre que tenía que olvidar lo que era ser humano. Marty, el camarero que una vez fue su puente hacia el submundo, se había convertido en su primer aliado de verdad. Pero incluso en la amistad de Marty había tensión, un sutil y omnipresente recordatorio de que la confianza en este mundo podía desvanecerse en un instante. Donnie había pasado meses forjando su reputación, apareciendo regularmente en los bares y clubes donde operaba la mafia. Siempre estaba en movimiento, siempre observando, siempre escuchando. Para sobrevivir allí, Donnie había aprendido que integrarse no era suficiente. Necesitaba volverse indispensable. A la mafia no le interesaban las amistades casuales, buscaban familia. Y familia, para ellos, era alguien en quien confiar sus secretos más profundos, sus planes más peligrosos. Fue en ese momento, mientras Donnie seguía labrándose un lugar en el AMPA, que se cruzó con Gilly Greco, miembro de la familia Colombo. Gilly no era un simple socio de bajo nivel. Era un hombre que conocía los entresijos de la mafia, un hombre con contactos y alguien que podía hacer que Donnie ascendiera en la escala criminal o incluso arruinarlo. El mundo de Gilly era un mundo de bienes robados, negocios turbios y transacciones criminales que funcionaban a la perfección. Para seguir con su favor, Donnie necesitaba demostrar que no era un simple estafador, sino alguien capaz de encargarse de los asuntos más importantes, alguien que podía convertirse en una pieza clave en la red de engaños de la mafia. Pero a medida que Donnie se acercaba más a Gilly y a los demás miembros de la familia Colombo, la situación era cada vez más complicada. No solo intentaba ganarse su confianza, sino sobrevivir. Cada conversación, cada trato, era una prueba de su lealtad, de su capacidad para ocultar su verdadera identidad. En este mundo, una palabra equivocada, un gesto fuera de lugar, podía acabar con todo. Y Donnie lo sabía mejor que nadie. La mafia no perdonaba los errores, los enterraba a balazos. Para 1978, Donnie estaba enredado en una red criminal tan densa y asfixiante que le era imposible ver la salida. Se había ganado el favor de la familia Colombo, pero ahora la familia Banano lo llamaba. Estaba a punto de cruzar el corazón del territorio mafioso, un lugar donde la línea entre amigos y enemigos era indistinguible y donde cada apretón de manos podía ser una sentencia de muerte disfrazada. Fue durante una de sus salidas nocturnas habituales, una noche dedicada a beber y charlar con sus nuevos socios mafiosos, que Donnie conoció a Anthony Miera, un hombre que lo cambiaría todo. Mira no era un simple socio, era un sicario, un soldado de la familia Banano con una reputación que ponía los pelos de punta a cualquiera que supiera su nombre. Un asesino a sangre fría con un temperamento feroz. Mira era alguien que podía estallar en un instante, alguien que había matado sin remordimientos. Y ahora, Donnie estaba en su órbita. Pero para infiltrarse en la familia Banano, Donnie tendría que caminar por la cuerda floja entre la confianza y el miedo. Mira no toleraba la debilidad, y la mayor fortaleza de Donnie, su capacidad para integrarse, era también su mayor riesgo.
¿Hasta qué punto podía permitirse integrarse en su mundo sin perderse por completo? Pero no era solo Mira quien pondría a prueba la determinación de Donnie. Estaba Lefty Ruggero, otro soldado de la familia Banano, quien le tomó simpatía al instante. Lefty no era tan voluble como Mira, pero era un hombre de costumbres, un hombre que exigía respeto y lealtad sin cuestionamientos. Para Donnie, Lefty era tanto una oportunidad como una amenaza. Si Lefty confiaba en él, Donnie podría acercarse a su objetivo, pero si Lefty veía cualquier signo de debilidad, podría significar su fin. Al llegar 1979, la posición de Donnie dentro de la mafia se volvía cada vez más precaria. Había sido aceptado en el círculo íntimo de la familia Banano, pero su supervivencia dependía de demostrar su lealtad día tras día. Lefty se había convertido en su mentor, instruyéndolo en las costumbres de la mafia, enseñándole las reglas que regían su violento mundo. Y a medida que las enseñanzas se profundizaban, también lo hacía el peligro. La mafia no solo exigía lealtad, exigía obediencia. Cada decisión que tomaba Donnie era un delicado equilibrio, un paso en falso, y su tapadera sería descubierta, y su vida estaría acabada. Pero incluso en este mundo oscuro, algo inesperado sucedió. A medida que Donnie pasaba más tiempo con Lefty y los demás, empezó a forjar conexiones que trascendían la superficie. Empezó a comprender a los hombres tras las máscaras, sus miedos, sus deseos, sus esperanzas. Sentir empatía era peligroso en un mundo donde las emociones eran debilidades, pero también era lo que mantenía a Donnie con los pies en la tierra. Ya no era solo un peón. Se estaba convirtiendo en un hombre capaz de navegar por este mundo traicionero con determinación y precisión. Pero con cada paso adelante se arriesgaba a perder al hombre que una vez fue. Entonces, en un momento que lo cambiaría todo, la sangrienta historia de la mafia llegó a su punto álgido. El asesinato de Carmine Galante, jefe de la familia Banano, conmocionó a todo el submundo. Los titulares gritaron con incredulidad cuando el cuerpo sin vida de Galante fue encontrado tendido en el suelo de un restaurante de Brooklyn, con el cigarro aún encendido entre los dedos. Para Donnie, el asesinato fue más que un capítulo más en la larga historia de derramamiento de sangre de la mafia. Fue una advertencia, una que no podía permitirse ignorar. El equilibrio de poder en la familia Banano estaba cambiando y el futuro era incierto. Pero Donnie estaba demasiado metido en el asunto como para echarse atrás. Estaba atrincherado en un juego sin reglas, uno donde sobrevivir significaba convertirse en algo que nunca había imaginado. Y así, mientras la mafia seguía agitada en su letal danza de poder, Donnie seguía adelante. Cada día se acercaba más al borde. Ya no solo se infiltraba en la mafia, sino que se convertía en parte de ella, un peón en un juego de vida o muerte. Pero en un mundo construido sobre la traición, una verdad permanecía clara. La confianza era la moneda más peligrosa de todas. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, Donnie Brasco se encontraba atado a Lampa de formas a la vez inevitables y asfixiantes. La línea entre agente y criminal se había desdibujado hacía tiempo. La había cruzado tantas veces que ni siquiera él podía distinguir dónde terminaba uno y dónde empezaba el otro. Lo que empezó como una misión por la justicia, una promesa a su país, se había transformado en una lucha por la supervivencia. Cada momento que pasaba con la mafia, cada noche que pasaba en sus peligrosos y humeantes antros, erosionaba al hombre que solía ser. Pero ya no había escapatoria, no sin pagar un precio que podría costarle todo. La familia Banano era un mundo aparte, oscuro,
violento y regido por un código tácito que exigía no solo lealtad, sino también reverencia al poder. Los nombres que resonaban en el submundo, Meera, Lefty, Galante, formaban parte de un sistema que se aprovechaba de los débiles y recompensaba a los brutales. Y Donnie, antaño un humilde agente del FBI, ahora estaba hundido hasta las rodillas en ese mundo, un lugar donde el honor significaba traición y el respeto se forjaba con sangre. Fue a través de Lefty Ruggero que Donnie se había ido adentrando poco a poco en la intrincada red de la familia Banano. Lefty era un hombre de contradicciones. Hablador, pero reservado. Nervioso, pero astuto. Era a la vez un mentor y una amenaza inminente. Con cada conversación, cada encuentro, Lefty le enseñaba a Donnie las leyes tácitas de la mafia. Cómo hablar, cómo caminar, cómo vivir sin ser visto. Lefty era más que una conexión. Era un puente hacia el santuario de la mafia, un mundo que existía en las sombras, donde la línea entre la vida y la muerte era difusa muerte, era más delgada que el filo de una navaja. Pero ni siquiera Lefty pudo proteger a Donnie de las frías garras del verdadero poder de la mafia. El verano de 1979 trajo consigo un cambio en el submundo que lo sacudiría todo hasta sus cimientos. Carmine Galante, el temido y respetado jefe de la familia Banano, fue encontrado asesinado y su sangre se derramó de la forma más descarada. La noticia corrió como la pólvora y, por primera vez desde que Donnie se había infiltrado en la familia, un rescoldo de miedo recorrió las filas de la mafia. La muerte de Galante no fue solo una maniobra de poder, fue una declaración. La mafia no era invencible. Pero en este mundo, el poder era la moneda de cambio definitiva, y nadie lo comprendía mejor que el nuevo jefe de la familia Banano, Rusty Restelli. Restelli no era solo un nombre nuevo en la mafia, era una fuerza capaz de desmantelar o rehacer a la familia. Bajo su reinado, la familia Banano se estaba convirtiendo en algo más oscuro, más peligroso. Pero para Donnie, esta no era solo otra lucha de poder, era su momento de consolidar su posición. Cuanto más se congraciaba con Lefty, más se acercaba al círculo íntimo de Restelli. Pero esta proximidad tenía un precio, uno que Donnie aún no estaba seguro de poder pagar. El poder de Restelli no se basaba solo en dinero o fuerza física, sino en control, y Donnie estaba a merced de ese control cada segundo que pasaba en su mundo. Lefty había empezado a confiar en Donnie más que nunca. Lo veía como uno más de la familia, alguien con quien se podía contar en los peores momentos, y en la mafia, la confianza era un bien escaso. Pero Donnie sabía que la confianza también era lo más peligroso en un mundo construido sobre mentiras. Se había convertido en parte de su red, un aliado por el que matarían, o al instante, si fuera necesario. A medida que aumentaban las tensiones dentro de la familia Banano, también lo hacían los riesgos. Para entonces, Donnie era más que un simple observador. Participaba en sus juegos sucios. Ya no era solo un hombre de afuera, observando desde dentro. Se estaba convirtiendo en parte de su mundo, de maneras demasiado profundas para deshacerlas. Había hecho amigos y enemigos entre los miembros de la familia, y sin embargo, cada día luchaba contra la implacable atracción de esta doble vida, el hombre que tenía que fingir ser y el agente que intentaba desesperadamente mantener enterrado en lo más profundo de su ser. En el verano de 1980, Donnie se enfrentó a su primera gran prueba, una que cambiaría para siempre el rumbo de su misión. Lefty, su mentor y aliado, lo había reclutado para una operación para desmantelar a un miembro de la mafia, un hombre que se había pasado de la raya.
Se llamaba Anthony Bruno, hijo del temido mafioso Sonny Red. Bruno era un tipo impredecible, con una adicción mortal a la cocaína y un temperamento peligroso. Se había convertido en una carga, alguien que podría hundir a toda la familia Banano si no se le controlaba. Para Donnie, esta era su prueba de fuego. Le habían pedido hacer algo que había jurado jamás hacer: matar. Pero como agente del FBI, Donnie no podía cumplir el contrato, no sin arriesgar todo por lo que había trabajado. Estaba atrapado entre dos mundos: el mundo de la mafia, donde el fracaso significaba la muerte, y el mundo del FBI, donde su deber era proteger la vida, no arrebatársela. Era una decisión que ningún hombre debería tener que tomar jamás. Sin embargo, allí estaba, mirando al abismo, con solo su propia brújula moral para guiarlo. A medida que la tensión aumentaba, el tiempo corría. El lugar de Donnie en la familia se consolidaba, pero también su precaria posición. La mafia sospechaba cada vez más, y cuanto más se adentraba en su mundo, más probable era que su tapadera fuera descubierta. Ya no era solo un hombre con una misión. Era un hombre atrapado en el torbellino de una familia sin lealtad ni conciencia, solo ansia de poder y control. Y entonces llegó la llamada que lo cambiaría todo. Era de Lefty, el hombre que había acogido a Donnie bajo su protección, el hombre que confiaba en él por encima de todos. «Estás dentro, Donnie», dijo. «Te estoy proponiendo como miembro. Lo has hecho todo bien. La familia es tuya». Pero ese momento, el que Donnie había estado esperando, también era el que más le costaría. Estaba a punto de convertirse en un hombre hecho y derecho, un miembro de la mafia. Pero con eso, se vería inmerso en un mundo sin retorno. Su identidad como agente del FBI desaparecería. Ya no sería Donnie Brasco, el agente encubierto que se había infiltrado en la mafia en busca de justicia. Sería Donnie Brasco, un hombre hecho y derecho a los ojos de los criminales más peligrosos del mundo. Y sin embargo, al borde de esta nueva vida, Donnie sentía el peso aplastante de la decisión que tenía ante sí. Se había convertido en parte de la maquinaria de la mafia, un instrumento de violencia y engaño. Pero al hacerlo, había perdido una parte de sí mismo. El FBI, su verdadera familia, se había convertido en un recuerdo lejano, una vida a la que ya no podía regresar. Y la pregunta se cernía sobre él: ¿valía la pena? ¿Valía la pena el precio de desmantelar la mafia, el precio de su propia humanidad? La línea entre el bien y el mal se había desdibujado para Donnie Brasco hacía tiempo. Cada día que pasaba, cada paso que daba en el corazón traicionero de la mafia, lo alejaba aún más del hombre que una vez fue. Se había convertido en un peón en un juego mortal, cuyas reglas estaban escritas con sangre, y sobrevivir significaba vivir a la sombra de la traición. Y ahora, al borde de convertirse en un hombre hecho, la decisión que había estado evitando durante tanto tiempo ya no podía posponerse. Las consecuencias de cruzar esa línea ya no eran abstractas. Podía saborearlas, podía sentirlas acechando, asfixiándolo con cada respiración. Habían pasado años, largos y lentos años de incertidumbre creciente e intimidad peligrosa con hombres capaces de acabar con su vida por capricho. Pero Donnie finalmente había alcanzado la cima de su misión. Ya no era solo un agente encubierto. Se había convertido en algo más. Se había integrado tan profundamente en la mafia que ni siquiera él podía distinguir dónde terminaba la máscara de Donnie Brasco y dónde empezaba Joseph Pistone. Con la llegada del verano de 1981, la tensión en el submundo neoyorquino se densificó. La mafia estaba cambiando. Se transformaba, se retorcía bajo la superficie,
como una serpiente que muda de piel. La muerte de Carmine Galante había conmocionado a la familia Banano, y sus efectos aún se sentían. El ascenso de Restelli al poder había sido veloz, pero era evidente que el funcionamiento interno de la mafia distaba mucho de ser estable. Como hombre consolidado en la familia Banano, Donny ahora formaba parte de esa maquinaria cambiante, una que podía desmoronarse en cualquier momento y llevárselo consigo. Los rumores de descontento se hacían cada vez más fuertes, y había facciones dentro de la familia que ya no estaban de acuerdo sobre el camino a seguir. La confianza nunca había sido un lujo en la mafia, pero ahora, incluso las pocas alianzas que se habían mantenido sólidas comenzaban a resquebrajarse. Durante todo este tiempo, Donny se encontraba entre dos mundos, un hombre atrapado entre la lealtad a una familia criminal y el deseo ardiente de destruirla. Pero ya no se trataba de justicia, se trataba de supervivencia. Cada vez que Donny se enfrentaba a una nueva situación, cada vez que desempeñaba el papel de confidente de hombres capaces de matar sin vacilar, el peso de su secreto se hacía más pesado. A la mafia no le importaban su pasado ni su moralidad. Le importaban su lealtad, su silencio y su capacidad para actuar cuando llegara el momento. Y ahora, el momento había llegado. Era domingo cuando llegó la noticia. Se avecinaba una guerra entre mafias. La familia estaba dividida, destrozada por facciones rivales que buscaban controlar el trono que había quedado vacante tras el asesinato de Galante. El aire en las calles de Brooklyn se llenó de susurros, e incluso los soldados más leales comenzaron a cuestionarse a quién debían aferrarse. El rumor del derramamiento de sangre y los cambios de poder lo envolvía todo como una nube de tormenta. La mafia no solo luchaba por controlar las calles, sino por su propia supervivencia. Y Donny, cuya identidad se había entrelazado tanto con la sombra de la mafia, estaba ahora en el ojo del huracán. Lefty, el hombre que una vez había protegido a Donny, ahora lo consideraba parte de la familia. Pero Lefty era un hombre que vivía con el miedo constante a la traición. Uno que, como muchos en la mafia, solo confiaba en quienes podían demostrar su lealtad con acciones, no con palabras. Y las acciones de Donny lo habían colocado en el centro de un juego peligroso, uno donde el fracaso no era una opción. Lefty había llegado a ver a Donny como su mano derecha, alguien en quien podía confiar para manejar las situaciones más delicadas. El papel de Donny en la familia ahora estaba claro, y con esa claridad llegó una aterradora conclusión. No había vuelta atrás. Ya no era solo un agente, era un soldado en una guerra sangrienta, un jugador en un mundo donde cada movimiento podía costarle la vida. Pero la verdadera prueba estaba por llegar. La mafia siempre había sido un lugar donde la lealtad era absoluta, pero la lealtad tenía un precio. Cuando Lefty empezó a pedirle a Donny lo impensable, tareas que desdibujaban los límites de la moral, tareas que lo obligarían a traicionar todo en lo que alguna vez había creído, Donny sintió que las barreras se cerraban. La confianza de Lefty en él había crecido, pero también las expectativas. A medida que Donny se adentraba más en el círculo íntimo de la familia, empezó a preguntarse si su misión merecía el sacrificio. ¿Podría realmente derribar a la mafia si se enredaba demasiado en sus redes? ¿Cuánto de sí mismo podría perder antes de que no quedara nada que salvar? No pasó mucho tiempo antes de que Donny se enfrentara a una decisión que había temido durante años. Anthony Bruno, hijo del temido mafioso Sonny Red, se había convertido en una carga. Su adicción a las drogas, sus tendencias violentas y su comportamiento imprudente lo habían llevado al límite. Y ahora, la mafia lo quería muerto.
no era cuestión de si lo haría, sino de cuándo. Bruno era un blanco fácil, y en la mafia, los blancos fáciles se eliminaban sin vacilación. Pero ahí estaba el dilema. Donnie no podía escapar de la realidad de este mundo. Por mucho que intentara distanciarse, sabía lo que tenía que hacer. La lealtad a la mafia significaba cumplir la orden. No podía decir que no sin arriesgarlo todo. Y así, se vio obligado a tomar la decisión más escalofriante de su vida. ¿Mataría a Bruno, hijo de uno de los hombres más temidos de la mafia, o traicionaría a la familia que lo había acogido? Al final, no importó. Con el paso de los meses, la tensión familiar se intensificó. Empezaron a formarse facciones, a haber cambios de poder, y Donnie sentía que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Un paso en falso, una simple sospecha, y su tapadera sería descubierta. Estaba tan enredado en la red de la mafia que ya no tenía escapatoria. Su identidad, antes una fachada cuidadosamente construida, ahora se le escapaba como arena entre los dedos. Cada movimiento era una apuesta arriesgada. Cada paso podía acercarlo a su objetivo o a la muerte. Y entonces sucedió. La decisión estaba tomada por él. En mayo de 1981, el mundo que Donnie había construido comenzó a desmoronarse. La tensión dentro de la familia Banano llegó a su punto álgido, y la lucha interna por el poder llegó a su punto álgido. Se convocó una reunión que alteraría para siempre el curso de la misión de Donnie. La reunión fue una masacre que aniquilaría a una facción clave de la familia y dejaría un rastro de cadáveres a su paso. Fue un brutal recordatorio de la naturaleza fría y calculadora de la mafia, y como consecuencia, Donnie se vio obligado a tomar una decisión: seguir sirviendo a la mafia y arriesgarse a perder su alma, o abandonar la misión y exponerse a un mundo mortal de retribuciones. El precio de la lealtad, al parecer, era más alto de lo que jamás había imaginado. Pero en medio de la tormenta más violenta de la mafia, Donnie se encontraba en una encrucijada, incapaz de escapar. La sombra de la traición estaba más cerca que nunca. Había llegado a este mundo por el sentido del deber, pero ahora era su propia supervivencia la que pendía de un hilo. Y así, mientras la guerra de la mafia continuaba, Donnie se vio atrapado en una danza mortal. El precio del poder ya se había pagado, pero el precio de la redención aún se desconocía. Al final, la única certeza era que el juego estaba lejos de terminar, y lo que estaba en juego nunca había sido tan grande. El tiempo, en el mundo del crimen organizado, no se mide en días, sino en respiraciones. Y cada respiración que Donnie Brasco tomaba ahora parecía una cuenta regresiva. Una cuenta regresiva para un ajuste de cuentas final. La mafia se había convertido en su vida, su mundo, y sin embargo, cuanto más tiempo pasaba dentro de ella, más se alejaba del hombre que una vez fue. La misión, antaño un noble objetivo, se había disuelto en una maraña de mentiras, culpa y traición. Ahora Donnie ya no era un agente del FBI que se hacía pasar por un criminal. Era un criminal que luchaba por aferrarse al tenue hilo de su identidad. Para el verano de 1981, la línea entre Donnie Brasco y Joseph Pistone prácticamente se había borrado. Ya no veía la diferencia. El hombre que una vez caminó por las calles de Pensilvania, soñando con la justicia, era ahora un espectro en un mundo donde la traición era moneda de cambio y la lealtad una trampa. La mafia lo había absorbido por completo, y cada decisión que tomaba lo arrastraba aún más a su oscuro abrazo. Donnie se había convertido en la personificación del engaño definitivo. Ahora era un hombre hecho y derecho. Lo que temía y buscaba evitar
era ahora su realidad. La mafia lo había aceptado y, al hacerlo, le había arrebatado el alma. Fue una muerte lenta, esta pérdida de identidad. No estaba seguro de cuándo ocurrió, pero en algún momento dejó de importarle la vida que había dejado atrás. Su familia, antaño su ancla, se había convertido en recuerdos lejanos, imágenes borrosas que parpadeaban en su mente. El FBI, su verdadera lealtad, se había convertido en un eco lejano. La misión, su propósito antes claro, se había convertido en una cadena más alrededor de su cuello. Pero mientras Donnie se hundía cada vez más en las garras de la mafia, una nueva tormenta se avecinaba en la familia Banano. La batalla por el control, desatada por el asesinato de Carmine Galante, se había convertido en una guerra abierta. La lucha de poder no se limitaba a las familias, sino que estaba destrozando la propia estructura de la familia Banano. Y en este mundo de alianzas cambiantes, Donnie se encontraba al borde del precipicio, sin otra salida que el olvido. Donnie creía que lo más difícil ya había pasado. Se había infiltrado en la familia, se había ganado su confianza y había ascendido en la jerarquía. Pero ahora, el verdadero precio de su engaño salía a la luz. Ya no solo representaba un papel, era parte de la maquinaria. Su mera presencia, antaño una herramienta para recopilar información, se había convertido en un instrumento para la destrucción de la mafia. Y cada paso que daba parecía adentrarlo en un mundo donde sobrevivir significaba abandonar todo en lo que siempre había creído. La familia estaba fracturada, dividida entre facciones rivales. Sonny Black, el nuevo jefe de la familia Banano, había intentado consolidar su poder, pero ni siquiera él pudo mantener la unidad. Su facción estaba ahora en conflicto directo con los leales a Rusty Restelli, y las calles de Nueva York se llenaban de rumores de asesinato y traición. La mafia siempre había sido un mundo peligroso, pero ahora era más que eso. Era un hervidero de paranoia, donde cada mirada, cada palabra, podía ser una sentencia de muerte. Y en medio de todo esto, Donnie estaba, intentando desesperadamente aferrarse a su tapadera, incluso mientras su propia mente comenzaba a resquebrajarse. Caminaba por una delgada línea entre la lealtad y la supervivencia, entre la mafia que lo había adoptado y el FBI que aún creía en él. La presión era insoportable. Cada conversación, cada reunión, se convertía en una actuación, un acto de equilibrio donde un paso en falso podía derrumbarlo todo. Y sin embargo, no era solo la mafia a quien Donnie temía ahora. Era a sí mismo, el hombre que había sido, el hombre que creía en la justicia, parecía un fantasma que se desvanecía. ¿Qué quedaba de él ahora? ¿Habría alguna parte de Joseph Pistone que pudiera sobrevivir a esto? Entonces llegó la llamada, el momento que definiría el resto de la existencia de Donnie. La familia Banano se había movilizado para eliminar una amenaza. Anthony Bruno, hijo de Sonny Red, se había vuelto demasiado peligroso para dejarlo con vida. Su adicción a las drogas, su comportamiento errático y su creciente poder lo habían convertido en una carga. Y ahora, Donnie tenía la orden de ejecutarlo. Pero Donnie no podía. No se atrevía a apretar el gatillo. A pesar de toda su inmersión en el mundo de la mafia, todavía había algo en su interior que se rebelaba ante la idea de quitar una vida, especialmente la de alguien que alguna vez había pertenecido a esta retorcida familia. La decisión lo paralizó. La mafia le había enseñado que la lealtad era lo primero, que traicionar a la familia era traicionarlo todo. Pero el precio de esa lealtad era demasiado alto. Ya había sacrificado mucho de sí mismo. Pero ¿estaba realmente dispuesto a sacrificar su alma?
¿Estaba realmente preparado para convertirse en aquello contra lo que había luchado toda su carrera? Mientras Donnie luchaba con sus demonios, la situación que escapaba a su control se deterioraba rápidamente. Las tensiones dentro de la familia Banano habían alcanzado un punto álgido. Las facciones ya no solo luchaban por el poder, sino por la supervivencia. Y mientras las calles de Nueva York se sumían en el caos, Donnie sentía cómo las murallas se cerraban sobre él. Se había infiltrado en el corazón de la mafia, pero ahora la mafia lo estaba cercando. En medio del caos, la llamada volvió a sonar. Sonny Black, el hombre que una vez confió en él más que en nadie, le había encomendado una tarea a Donnie: encontrar a Bruno, matarlo y demostrar su lealtad. Donnie siempre había podido evadir estas situaciones, pero ahora había demasiado en juego. Si se negaba, quedaría expuesto. Significaría el fin de su tapadera y, por ende, el fin de su vida. Pero mientras Donnie se encontraba al borde de este acto final, una repentina revelación lo golpeó. No solo luchaba por sobrevivir en la mafia, luchaba por conservar lo último que había sido. Luchaba por aferrarse a algo, cualquier cosa, que no estuviera contaminado por la oscuridad que había atravesado durante tanto tiempo. Su misión había comenzado como una batalla por la justicia, pero ahora era una batalla por su propia alma. A la mafia no le importaba su lucha interna, no les importaban sus dudas ni sus miedos. Lo único que importaba ahora era su obediencia. Su supervivencia dependía de ello. Y a medida que pasaban los días, Donnie sabía que pronto tendría que tomar una decisión: si quitarle la vida a Anthony Bruno o arriesgarlo todo para revelar la verdad. Ya había llegado demasiado lejos como para irse, pero ahora el precio de su misión era evidente. Ya no solo representaba un papel, era parte de la familia, una que lo destruiría si no cumplía con su parte. Los muros del inframundo se cerraban sobre él, y Donnie estaba atrapado en las entrañas de la bestia. No era solo la mafia lo que lo amenazaba, sino las mismas decisiones que había tomado las que ahora lo atormentaban. El hombre que una vez fue se desvanecía, perdido en un mar de traición y violencia. Y mientras la tormenta de la guerra de la mafia rugía a su alrededor, Donnie comprendió que no había vuelta atrás. La única salida era atravesarlo. Pero, ¿sobreviviría el hombre que una vez fue al viaje? Donnie Brasco había cruzado una línea que, una vez cruzada, no tenía retorno. Lo que una vez fue una misión, una causa noble que prometía justicia, se había convertido en algo mucho más peligroso. Los muros a su alrededor se cerraban. La mafia, antes un mundo distante e intocable, era ahora su realidad, y su control sobre él era inquebrantable. Su misión, que había comenzado como el deber de un agente de exponer el crimen organizado, se había transformado en una lucha implacable por la supervivencia. Cada decisión que tomaba ahora se sentía como una apuesta a su vida. El tiempo corría. Cada respiración de Donnie estaba impregnada de la abrumadora certeza de que cualquier paso en falso podría exponerlo al mundo brutal del que se había convertido. La mafia era una máquina construida sobre el miedo y la violencia, y Donnie, antaño un hombre con un claro sentido del bien y del mal, ahora era solo una pieza más de esa máquina. El delgado hilo de su identidad original como Joseph P. Stone se había desgastado hasta el punto de romperse. Ya no solo interpretaba un papel, sino que se había convertido en el papel. Era Donnie Brasco, un soldado de confianza de la familia Banano, y no había forma de alejarse de esa vida. No había forma de salir ileso. A medida que la tensión dentro de la familia Banano llegaba a su punto álgido, Donnie sentía el peso de sus decisiones aplastándolo por todos lados.
La familia estaba fracturada. La lucha de poder entre las facciones leales a Sonny Black y las que habían apoyado a Rusty Restelli se había convertido en un conflicto abierto. Donnie se había desenvuelto en este mundo volátil con la precisión de un maestro del ajedrez. Pero ni siquiera los jugadores más hábiles podían predecir cómo caerían las piezas. La mafia siempre se había basado en el poder, pero ahora la cuestión era quién sobreviviría a la masacre y si Donnie podría escapar con vida. Pero escapar ya no era una opción. Había estado demasiado tiempo hundido. El rol de confidente, de confianza, de familia, era ahora su realidad. Y había pasado años tejiendo una red de engaños tan intrincada que tirar de un hilo lo desenredaba todo. Los lazos con la familia Banano, con Sonny Black, con Lefty Ruggero, ahora eran reales de una manera que hacía que la misión de Donnie pareciera secundaria a su propia supervivencia. Fue en medio de esta agitación que llegaron las órdenes. Nunca había habido tanto en juego. El objetivo era Anthony Bruno, hijo de Sonny Red, cuya conducta imprudente lo había convertido en una carga. Su adicción a las drogas, sus arrebatos impredecibles y su afán de poder lo habían colocado de lleno en la lista negra de la mafia. En el mundo de la mafia, nadie era intocable, ni siquiera la familia. A Donnie le habían ordenado ejecutar el asesinato. Las mismas órdenes que había temido durante tanto tiempo. Este era el momento que tanto temía. El momento en que la lealtad y la moral chocaban. Llevar a cabo la misión significaría romper irrevocablemente sus últimos lazos con el hombre que una vez fue. Pero negarse significaría exponerse. Significaría perderlo todo. Su tapadera, su vida. El tiempo corría y la presión era insoportable. Mientras Donnie se encontraba al borde de este abismo moral, una sola pregunta resonaba en su mente. ¿Podría apretar el gatillo? El hombre en el que se había convertido, Donnie Brasco, había sido entrenado por la mafia para pensar de forma diferente, para actuar sin vacilar, para reprimir sus emociones en aras de la supervivencia. Pero el hombre que una vez fue Joseph Pistone seguía allí, enterrado en las profundidades del engaño. Y por mucho que hubiera intentado reprimir esa parte de sí mismo, seguía siendo una llama que titilaba, amenazando con quemarlo todo. Este era el momento que definiría su destino, el momento en que se hundiría más en la oscuridad o se abriría paso a través de la luz. La mafia se lo había arrebatado todo, pero ¿podría arrebatarle también su alma? Pero justo cuando Donnie empezaba a sentir el peso de su decisión, el mundo a su alrededor volvió a cambiar. La noticia llegó de repente. Sonny Black había sido asesinado. Había desaparecido. El hombre que había acogido a Donnie bajo su protección, el hombre que había confiado en él como familia, había sido arrebatado del mundo de la forma más brutal. La noticia golpeó a Donnie como una bala en el pecho. La muerte de Sonny no fue solo la pérdida de un mentor, sino la pérdida del último vínculo que Donnie tenía con el mundo que había llegado a conocer. La familia Banano estaba sumida en el caos. El vacío de poder dejado por la muerte de Sonny abrió una puerta para que las facciones restantes lucharan por el control. La guerra que había estado latente bajo la superficie durante tanto tiempo estaba ahora en pleno apogeo. Era una guerra que se cobraría más vidas, y Donnie sabía que el precio de la supervivencia estaba a punto de ser aún más alto. Pero por primera vez en años, algo en su interior se agitó. No era el miedo a la muerte lo que lo impulsaba, sino la comprensión de que no solo era un peón en este juego, sino un hombre que había perdido el rumbo. Se había convertido en parte del sistema que una vez juró destruir. Y ahora estaba atrapado en él.
A medida que pasaban los días y las calles de Nueva York se volvían más sangrientas, la tapadera de Donnie seguía intacta, pero ¿a qué precio? La presión de vivir una mentira, de interpretar un papel tan convincente que lo había consumido, le estaba pasando factura. Cada noche, cada copa con Lefty, cada conversación en voz baja con los demás soldados de la familia, le pesaba. Se estaba convirtiendo en alguien a quien no reconocía, alguien en quien no podía confiar. La realidad de la situación golpeó a Donnie con una fuerza que no podía ignorar. Su misión estaba llegando a su fin, pero el final no parecía la victoria rotunda que alguna vez había imaginado. El FBI había estado vigilando cada uno de sus movimientos, esperando el momento de rescatarlo. Pero rescatarlo ahora, con la familia sumida en el caos, significaría un riesgo aún mayor. Donnie ya no era solo un hombre con una misión. Era un hombre que luchaba por escapar de una vida que lo había consumido. Y así, en medio de la desintegración de la mafia, Donnie se encontraba en la encrucijada de su propio destino. La familia a la que se había unido se desmoronaba, pero en los escombros de su caída, Donnie vio un atisbo de salida. El FBI, que lo había enviado, ahora lo llamaba de vuelta. Tenían la información que necesitaban, las pruebas para derribar a toda la familia. Pero Donnie no estaba seguro de si algún día podría ser libre. ¿Podría alejarse de la vida que había vivido durante tanto tiempo? ¿O sería consumido por ella, un hombre demasiado profundo, demasiado enredado, como para regresar al mundo que una vez conoció? El tiempo corría, y mientras la guerra por el poder dentro de la mafia seguía en su apogeo, Donnie ya no estaba seguro de quién era el enemigo. ¿Era la mafia? ¿O era él mismo? Y en ese momento final, cuando la situación se calmó y las decisiones se tomaron, Donnie comprendió que la batalla más grande era la que había librado contra sí mismo. La decisión siempre había sido suya, pero el precio nunca había sido tan claro. Ya no era Donnie Brasco, el soldado de confianza de la mafia. Era Joseph Pistone, el hombre que había vivido la mentira, que había interpretado el papel a la perfección, pero que había perdido su alma en el proceso. Y mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba, Donnie se enfrentó a la cruda realidad. No había vuelta atrás, no de esto. El mundo que Donnie Brasco conoció, un mundo de orden, de reglas, de lo correcto y lo incorrecto, ahora no era más que un recuerdo fragmentado. El hombre que se había ocultado, infiltrándose en el corazón de la mafia, había desaparecido. En su lugar había un hombre sin identidad clara, sin un hogar. La misión de Joseph Pistone, que comenzó con nobles intenciones, se había convertido en una pesadilla que había desdibujado los límites entre el deber y la traición, la lealtad y la supervivencia. Era el 26 de julio de 1981, el día en que la misión terminaría. Donnie, ahora atrincherado en el sangriento lado oscuro de la familia Banano, hacía tiempo que había cruzado el umbral de agente del FBI a socio de la mafia. Lo que estaba en juego había trascendido con creces el objetivo inicial de abatir criminales. Se había convertido en una cuestión de vida o muerte. Los muros del engaño, que Donnie había construido con tanta meticulosidad, se habían convertido en su prisión. Se había integrado tan profundamente en la mafia que podía sentir su mirada fría y despiadada observando cada uno de sus movimientos. Incluso ahora, mientras el FBI se preparaba para rescatarlo, Donnie sabía que no habría una salida digna de esta vida. La guerra de la mafia estaba llegando a su clímax sangriento. La muerte de Sonny Black lo había desbaratado todo. La familia estaba hecha un desastre, fracturada por facciones rivales que luchaban por el control.
Cada día parecía una cuenta regresiva hacia la catástrofe. Mientras Donnie observaba la desintegración de la familia, que una vez lo había acogido como uno de los suyos, supo que el siguiente paso, la siguiente acción, lo cambiaría todo. ¿Pero qué quedaba por cambiar? La mafia se lo había arrebatado todo: su confianza, sus valores, su identidad. Era un mundo frío y desagradable, y Donnie se había involucrado demasiado, como para escapar de él. Mientras el FBI se preparaba para rescatarlo, Donnie se encontraba al borde de un precipicio, tanto física como emocionalmente. Había vivido entre asesinos, estafadores, ladrones y psicópatas durante 6 largos años, y el hombre que había sido antes parecía un fantasma lejano.